Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, familia de Sal y Luz? Me da mucho gusto estar aquí de vuelta con ustedes. Gracias por estarse conectando con nosotros. Muchas gracias por toda la participación que hemos tenido por parte de ustedes, todo lo que nos han comentado, las vistas que hemos tenido. De verdad estamos muy agradecidos con cada uno de ustedes. A nombre de todos los que hacemos Sal y Luz, les doy la más cordial bienvenida a esta plática, a este diálogo que tendremos el día de hoy, que va a ser muy, muy importante para todos nosotros como jóvenes, para ser esa generación que quiere ser sal y luz. Entonces, pues bueno, yo quiero, sin más por el momento, presentarles a la invitada que tenemos en este día, que sé que será también de gran bendición para todos ustedes. Es una chica muy apasionada por Cristo y me da mucho gusto tenerla aquí con nosotros. Quiero presentarles a Abby Owen. Hola, Abby, ¿cómo estás? Hola, Dios te bendiga. bien, bien. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Cuéntanos, platícanos un poquito de ti, tal vez para las personas que no te conozcan, no sé, cuéntanos un poquito de ti. Ok. Yo me llamo Abby Owen, vivo en Querétaro, México. Tengo 2 años y medio más o menos viviendo aquí en México, gracias a Dios por eso. Y tengo también muy poco tiempo en este ministerio que Dios me ha dado, que se dirige a las chicas, que habla sobre la satisfacción en Cristo, en la soltería, cuál es la voluntad de Dios respecto al futuro cónyuge. eh, y bueno, gracias a Dios, ya estamos como yo y mi familia trabajando aquí en México con nuestra iglesia. Y sí, me da mucho gusto estar aquí con ustedes, estar aquí con Daniel, a compartir junto a él sobre este tema que es tan importante, especialmente por esta generación. Y yo busco y yo quiero estar aquí en el nombre de Cristo, no en el nombre de Abby, para enseñar lo que es la verdad. Con los pocos años que tengo conociendo a Dios, quiero al menos usar eso para enseñarlo, reflejarlo también, si en la gracia de Dios me deja hacer eso. Y espero también influenciar a otros jóvenes para que hagan lo mismo, que no sea la única, y yo sé que no soy la única, pero que más tomen una iniciativa también hacia eso. Muy bien, Avi. Sé que serás de gran bendición para las personas que están aquí conectadas y sé que los que no se alcancen a conectar después lo buscarán. Y de verdad sé que gracias a Dios te usará para esta plática. Y pues bueno, sin más, creo que el tema es muy interesante, así que me gustaría que comenzáramos a abordar ciertas cuestiones de las que vienen tal vez eh, influyéndonos como jóvenes. Si bien el tema que pusimos, el deleite en Cristo, puede llegar a ser hasta cierto punto confuso para algunas personas o quizá no alcancemos a comprender, o incluso me atrevo a decir que pueda haber algunas personas que digan, bueno, ¿realmente puede existir un deleite en Cristo? ¿Realmente puedo sentirme satisfecho en Él? Entonces creo que con esto tenemos mucho para desarrollar, al menos en esta hora que vamos a hacer. Y quiero comenzar esta plática, Abby, compartiéndote una frase de Francis Schaeffer, y me gustaría que tú nos dieras tus comentarios respecto a ella. Apenas la subimos ayer y quiero compartírtela. Dice así: si la iglesia es lo que debería ser, los jóvenes estarán ahí, pero no solamente estarán ahí, sino que estarán haciendo sonar fuerte los cuernos y los címbalos, y vendrán danzando con flores en su cabello. ¿Qué opinas de esa frase, Abby? Yo creo que es muy cierto. Hay muchas, especialmente en esta generación, de distancia. Yo he visto que hay iglesias que necesitan, igual que yo, todos necesitamos aprender con el tiempo, ¿no? Pero están tratando de ligar a los jóvenes con cosas de moda o mundanas, para poder solo llamar la atención y luego entretenerlos. Y usan filosofías de este mundo para poder hacer eso, y eso nos lleva mucho al humanismo, porque yo creo que ahorita en esta generación hay muchísima vanidad. Los jóvenes están muy metidos en la vanidad,
y hay estas filosofías de sigue tu corazón o hay que ser una buena persona y cuando no realmente entienden lo que es ser una buena persona, Dios define quién es una buena persona. Entonces, iglesias están tratando de ligar a jóvenes y digo unas, no todas, pero he visto unas por ahí que están tratando de ligar a jóvenes en una manera equivocada. Yo creo que Dios es el único que cambia corazones, no en cómo puedes ponerte los skinny jeans más apretados para que vengan a visitar la iglesia. No, yo creo que Dios es la única esperanza y no debemos de buscar maneras de tomar un control que solamente Dios tiene. Yo creo eso. Totalmente, Avi. Y es muy cierto lo que mencionas, a tal grado que tantas filosofías, ¿no? Escuchamos muy común por todos lados en los medios lo que dicen, ¿no? Tú fuiste creado para ser feliz. Y esto incluso ha llegado a afectar también el concepto incluso que tenemos del matrimonio. Sabemos, y bueno, tú me lo podrás decir mejor, ¿no? ¿Cuántas chicas tal vez te han preguntado, oye, pero cuál va a ser mi pareja y demás? Pero yo creo que si no alcanzamos a comprender bien el concepto del por qué, o el para qué fuimos creados, creo que pueden haber mucho conflicto, más que nada en eso del matrimonio, incluso a causar un gran número de divorcios, ¿no crees? Sí, de hecho, yo he visto ¿cómo se dice? Una estadística, Ujú. que hay como una tasa de divorcios que está en la iglesia y fuera de la iglesia y son casi igual. Y eso es muy preocupante, que vemos que en la misma iglesia no se está entendiendo o no se está apreciando y muchos no se están aferrando a cuál es el propósito del matrimonio. Y por eso que hay como muchos divorcios aún en la misma iglesia. Ahora, respecto a los divorcios, gracias a Dios que en su gracia, él es suficiente y Él perdona y restaura. Obviamente hay diferentes contextos con familias o gente que llegó a la iglesia donde ya tenía un matrimonio básicamente destruido o hay muchas diferentes situaciones que pueden pasar. Pero respecto a esta generación, si queremos hacer un cambio, en la iglesia para reflejar a Cristo, yo creo que debemos tomar una iniciativa, hacer unos drásticos ajustes en nuestras vidas hoy y lo que estamos enseñando y lo que estamos también reflejando en nuestras vidas personales. Totalmente, Avi. Entonces, bueno, esto, digamos, entra en lo que sería como una pequeña introducción. Ahora, Sí. entonces, me gustaría que ahora sí nos adentráramos un poco más al tema. Entonces, bueno, Avi, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitan los jóvenes para empezar a buscar ese deleite en Cristo? ¿Tú qué les podrías aconsejar? Creo que nadie fuera de Cristo puede buscar un deleite en Cristo, porque dice la Biblia claramente, habla sobre nuestro corazón. Necesitamos un nuevo corazón, porque y tenemos que ver qué es el corazón, qué exactamente es el corazón, porque no es lo que es muy entendido como un símbolo de romancia o donde todos tus sentimientos están allí en tu corazón. Tampoco es un órgano solamente que bombea sangre. Cuando la Biblia habla del corazón, está hablando del asiento de nuestra voluntad. Es el asiento de la voluntad del hombre. ¿Y qué dice Marcos 7:22-23? Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la malendencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas cosas, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Todo esto es lo que nos contamina. El corazón es el que contamina. El corazón sin Cristo nos contamina. Consiste de todas estas cosas. Y es perverso. Entonces, realmente no se trata de ser feliz. Creo que también la felicidad está mal definida en nuestra sociedad, igual que el corazón. El corazón es perverso y antes de intentar buscar a Cristo, realmente nadie puede
porque un corazón muerto no puede buscar, algo muerto no puede buscar, no puede desear, está totalmente muerto. ¿Cómo lo va a hacer? Y aquí vemos las gracias de Dios en Ezequiel. Ay, aquí lo tenía. En Ezequiel 36. 36, 26. Aquí lo tenía, pero ya no lo veo. Aquí está. Y aquí vemos la gracia de Dios. Dice, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Ahora que ya está definiendo como el corazón como una piedra. Es como una piedra. ¿Y qué es una piedra? Que piensa una piedra, que sueña una piedra. Nada, está muerto, no hay vida en una piedra. Entonces dice, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne vivo por medio del Espíritu. Y gracias a Dios por su gracia que Él puede hacer eso. Pero si no pasa eso primero, jamás vamos a poder desear vivir en santidad, satisfechos en Cristo. Jamás. Ni siquiera así de corruptos estamos, así de horribles estamos, yo creo, en el pecado, que ni siquiera podemos desear a Dios, que Dios primero tiene que convertir un corazón para ya dar un fruto allí a un deseo genuino dentro de nosotros. Primero Dios tiene que actuar y tomar una iniciativa allí, y allí es donde vemos la gracia de Dios. Totalmente, como bien lo mencionas, ¿no? Y mucha gente piensa que sin tener este nuevo corazón puede acercarse a Dios y por lo tanto ni siquiera puede comprender quizá el significado de la propia vida, ¿no? Vaya, cuántos jóvenes, cuántas personas no conocemos hoy en día, pues que digo, o sea, viven situaciones muy difíciles y por más que uno trata de hablarles, pues nada más parece como que no reaccionan, ¿no? Entonces creo que es muy importante lo que nos menciona Xavi, muchas gracias, la cuestión del nuevo corazón y esto obviamente se obtiene por medio del Evangelio. Por eso comentábamos en nuestro primer live que tuvimos la importancia del Evangelio. Con esto, Avi, me gustaría pasar a una siguiente pregunta. Una vez que ya Dios nos ha dado un nuevo corazón, que por su gracia nos lo puede dar, ¿tú crees que ahora sí ya podamos conocer la voluntad de Dios para nuestra vida? Que yo estoy seguro que mucha gente pregunta eso, muchos jóvenes, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Pero no sé, ¿tú crees que a partir del nuevo corazón o cómo crees que se podría conocer? Ay, ya viene una tormenta. Yo creo que muchos están bajo el entendido que yo en mi juventud me voy a quedar aquí sentada esperando en la voluntad de Dios y porque ven la voluntad de Dios no como algo presente, sino algo para el futuro. Y no toman en cuenta que Dios tiene una voluntad también para el presente, actualmente, que estás viviendo, cómo estás viviendo. Hay una voluntad no solamente de Dios, no solamente para el futuro, pero no, para ahorita también. No es para quedarnos sentados. Yo antes, de hecho, pensaba así. Yo conocí a Cristo cuando tuve 15 años. Yo reconocí que yo no era salva a los 14 y a los 15 años, gracias a Dios, Él me salvó. Y yo pensaba esto. Yo pensaba, ok, ya tengo que esperar a ver lo que Dios tiene para un futuro. ¿Con quién me voy a casar? Porque es un tema muy presente en mi casa también. En mi casa es, ok, tu esposa va a ser así, va a leer estos libros, va a ser así, lo vas a conocer en este tiempo, tienes que tener 29 años antes. Y hay como, y no literalmente, pero es un tema muy presente en mi casa. Entonces yo siempre estaba pensando, ok, ¿cómo le voy a hacer? Ya me voy a sentar y me voy a esperar. Y la verdad es no. No es de quedarnos jóvenes, no es de quedarnos sentados y hacer nada. Hay mucho que hacer en la juventud, hay mucho que hacer en la soltería, muchísimo, y hay un propósito, ¿no? Yo creo que nosotros debemos de aprovecharnos de este tiempo para crecer, conocer a Dios más y poner todas nuestras fuerzas y energía que tanto tenemos ahorita para trabajar día y noche y estudiar. Y dice algo, la Biblia dice en Romanos 8, 28, 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esos son los salvos. Cada uno que es salvo por medio de la gracia de Dios tiene un llamado, son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La voluntad de Dios para nuestra vida ahorita es esto, ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, cada día, cada vez más. Esa es su voluntad, está en la Biblia, está en nuestras caras. No es de sentarnos atrás y decir, yo me voy a preparar y yo voy a hacer esto ya cuando estoy casado, ya cuando estoy con 10 hijos, no sé. No, es algo de ahorita. La preparación, la iniciativa se toma ahorita, de estudiar, de conocer, de ser transformados cada día más, porque Dios es el que nos va moldeando como el alfarero y un barro nos está moldeando cada día. Esa es su voluntad. Así es, Abby. E incluso me pongo a pensar, porque es muy cierto, ¿no? Luego podemos escuchar a los jóvenes, no, pues yo hasta que me case, ya hasta que tenga mis hijos, o sea, como que queremos esperar que pase muchísimo tiempo, pero hasta eso creo que estamos siendo, si pensamos de esa manera, podemos caer en el egoísmo. ¿Crees que también esto tenga que ver? O sea, ¿crees que existe un conflicto al tratar de obedecer o seguir la voluntad de Dios con el egoísmo que podamos tener? Es, como digo, es un proceso de santificación, de transformación. Yo creo que por medio de esa transformación, especialmente viendo, como ya mencioné un poco antes, las vanidades y qué tan fuerte es ahorita la vanidad del mundo y la presión social de ser así, de vestirte así, de hablar así, de ir a este lugar, tener este carro, tener esta casa, tener esta familia perfecta, ¿no? Es una presión social, de pensar en ti, de pensar en cómo te ven a ti. Y creo que ya estando en Cristo, Dios te está, en la santificación te está separando de eso. Porque la santidad es ser apartado de todo lo malo en unicidad con Cristo. La santificación es un proceso de separarte de eso. Entonces ya en la santificación, creo que los jóvenes tenemos que buscar también mucho, en vez de recibir, dar. No tenemos que también olvidarnos de esta vanidad, tenemos que dejar al lado el egoísmo y no pensar en solo mí, cómo voy a crecer yo y cómo voy a ser una buena persona yo y cómo voy a agradar a Cristo en esto, sino también pensar en nuestros hermanos, pensar en la iglesia, pensar en las personas que necesitan la misma gracia que necesitabas tú. La misma gracia lo necesitan ellos. Entonces, tenemos que orar por otras personas. Yo creo que es muy importante también compartir con otras personas y tomar tiempo y tomar importancia para las necesidades de otras personas. Estamos en un mundo muy corrupto, hay necesidades económicas, hay necesidades espirituales, hay tanta necesidad que realmente no podemos ver atrás y solo ver al espejo para vernos a nosotros. Tenemos que darnos cuenta de lo que está pasando. Estamos aquí para servir. Jesús vino para darle gloria al Padre y para servir. Tenemos que hacer lo mismo. Nuestro propósito es lo mismo, darle gloria al Padre por medio de nuestro servicio. Y eso es muy importante. Totalmente de acuerdo, Abby. De verdad que hay veces que me pongo a pensar cómo Cristo nos dejó, o uno pudiera decir, ¿verdad? Cómo nos dejó como se dice aquí, no sé si lo puedas comprender, yo espero que sí, nos dejó la vara muy alta, ¿no? Nos puso un ejemplo muy, muy grande de lo que realmente es abandonar el yo y servir, ¿no? Ahorita mientras te escuchaba, recordaba cómo sus discípulos en varias ocasiones preguntaban quién era el mayor de ellos, y unos que querían sentarse a la derecha y a la izquierda de él, y él les dice, el mayor es el que sirva a todos, ¿no? Entonces creo que es un muy buen punto lo que nos menciona Xavi, abandonar toda esa situación del yo, y esto obviamente acercarnos a Dios también por medio de las necesidades de otros. Creo que eso nos va ayudando también a ir moldeando nuestro corazón al ver las necesidades de otros. Entonces, Avi, con esto, ya que estamos hablando de la oración, se puede desarrollar también cierta confianza con Cristo, ¿no? Por medio de la oración,
pero creo que hay veces que puede ser complicado, si se pudiera decir así, para los jóvenes. Luego bueno, me ha tocado escuchar que personas dicen, es que si Cristo se me apareciera o si pudiera verlo, tal vez me sería más fácil, ¿no? Digo, son cuestiones que uno dice, pero ¿cómo crees que eso va a pasar, no? Pero ¿crees que hay alguna forma en la que podamos confiar más en Cristo? Sí, primeramente tenemos que hablar ya de la fe. Cuando conocemos a Cristo tenemos una nueva fe. Nuestra fe ya no está en algo o alguien más, sino solamente está en Cristo. Y la oración es muy importante. Y tenemos que también, allá hablando de no, el centro de la vida no eres tú, no es el humano, no es el hombre. Entonces, en nuestras oraciones, solamente tomar precauciones de no orar por mí, por mí, por mí, por mí. Y es bueno orar por ti, pero que no sea una prioridad tú, que sea la prioridad de la gloria de Dios, porque el fin de todo es la gloria de Dios. Y nuestras peticiones debe estar hacia conocerlo más a Él, porque Él merece ser conocido, Él merece nuestra gloria hacia Él, por medio de nuestro conocimiento, por medio de nuestro dolor también, por medio de nuestra felicidad. El centro de la vida es Dios. Entonces yo creo que en esta oración, la oración es hablar con Dios, es comunicación y vemos que en cualquier relación, una relación se fortalece por medio de comunicación. Entonces, para fortalecer nuestra confianza en Dios, para alentarnos de Él, orar a Él y para Él, debe ser nuestro objetivo en orar. Y que no se trate de ti todo el tiempo, que se trate de Dios, que se trate de su persona. Así es, Abby. Por cierto, hay algo que quisiera preguntarte, ya que también sé que es motivo de discusión hasta cierto punto. ¿Qué hay de las autoridades en nuestra iglesia, por ejemplo? Como jóvenes, sabes que luego tenemos esa situación de rebeldía, ¿verdad? Y queremos decir, no, es que ellos no saben, yo lo puedo hacer. ¿Qué hay de eso? O sea, ¿cómo crees que esto tenga que ver con deleitarnos en Cristo, el respeto a las autoridades? No sé, Abby, se me ocurre. ¿Qué nos pudieras comentar respecto a eso? Sí, definitivamente eso es muy importante. Ay, perdón, estoy diciendo que todo es muy importante. Bueno, la verdad es que todo esto sí es muy importante. Y yo me identifico con eso porque yo tenía al menos, Dios, gracias a Dios me está ayudando en eso, pero yo hace unos años tenía esta mentalidad de las únicas autoridades que yo tengo son mis padres y eso es cuando tengo que. Pero la verdad es que yo soy mi persona y yo tomo mis decisiones y quiero hacer esto en esta manera. Y si alguien quiere interceder, pues yo voy a poner la pata abajo y voy a decir no. Y eso era yo era bien rebelde en ese aspecto, yo era bien, y la gracia de Dios me ha ayudado mucho, porque la verdad es que si yo hubiera seguido así, no estuviera aquí, la verdad, no estuviera aquí. Hay cosas que las autoridades ven y saben que nosotros no, la verdad. Y yo me incluyo, no estoy juzgando a nadie, yo me incluyo. Muchas veces pensamos que nosotros sabemos mejor, porque estamos en otra generación. Pero la verdad es que la verdad no cambia. La verdad no cambia y este mundo funciona en ciclos. No hay nada nuevo bajo el sol. No hay nada nuevo bajo el sol. Y los que han vivido más tiempo que yo, y tú también, y todos, los que han vivido más tiempo y han visto más cosas y han aprendido más y han estado en comunión con Dios más tiempo, van a saber más. Dejemos de pensar que sabemos más, porque la verdad es que si yo no hubiera escuchado a mis papás con tal y tal cosa que me ha enseñado en estos años, la verdad no sé dónde estaría hoy. Dios ha usado a los padres, usa a las autoridades para alcanzarnos, para guiarnos. No pensemos y no seamos orgullosos en pensar que nosotros sabemos mejor. No sabemos mejor. La verdad, no sabemos nada. Yo no sé nada.
Lo único que yo sé es lo que Dios me ha enseñado en los últimos años poco a poco, pero la verdad es nada en comparación a todo lo que hay que aprender y tenemos que tener esa mentalidad. Ten la mentalidad que no sabemos nada, porque solo así vas a aprender. Así es, Avi. No, y con eso, créeme que también me aventaste un par de pedradas a mí, entonces estoy seguro que esto a todos nos llegó, porque sí, efectivamente, o sea, digo, no podemos tampoco, vaya, o sea, dejar el realismo a un lado, ¿no? A todos nos ha pasado al menos el pensamiento de, no, yo tal vez lo haría de esta manera mejor, no, yo creo que esa decisión, pero o sea, tienes toda la razón en lo que mencionas, o sea, si no comprendemos primero el por qué Cristo ha puesto autoridades, y pueden ser nuestros padres, pueden ser los pastores también, porque como bien lo mencionas, ¿no? Muchas veces pueden haber personas, ¿no? Que pueden llegar a decir, no, es que lo que a mí me diga el pastor, eso a mí no me importa, porque él no es mi padre, ¿no? Pero realmente hay que comprender y salir un poco de ese contexto y meternos más a conocer a Cristo y darnos cuenta que por algo Él los ha puesto. Entonces yo creo que sí, esto ataca mucho a las cuestiones de los jóvenes más que nada, ¿no? Me pongo a pensar incluso en las disciplinas que luego llegan a poner. También hay gente que se desespera, ¿no? O llega a decir, no, pues, ¿saben qué? Yo ya no quiero nada de la iglesia, y se alejan y se apartan. Y esto también deja un dolor, si es que se puede llamar así, una herida en el corazón, y luego restaurar a esa persona puede ser más difícil, tal vez por no comprender algo como las autoridades. Entonces, creo que fue bueno lo que tú nos mencionas, Avi. Muchas gracias. Y bueno, estamos llegando a la mitad de esta plática, de este diálogo, y quiero entonces hacerte la pregunta que tal vez más te han hecho en esto que has estado compartiendo. Y sé que mucha gente puede estar conectada también esperando escuchar la respuesta que tú puedes dar. Y prácticamente es entonces, ¿tú crees que yo puedo conocer la voluntad de Dios respecto a mi futuro cónyuge? Sí, eso se pregunta mucho y entiendo por qué se pregunta mucho. Dios definitivamente tiene su voluntad respecto a tu futuro cónyuge. De hecho, Dios ya sabe quién es y esa persona seguramente ya está viviendo, ya está respirando, ya tiene sus luchas, ya tiene sus dones. Y claro, sí, existe, no existente, obviamente existe. Y Dios sabe perfectamente quién es. Solamente yo creo que en este tiempo tenemos que nosotros tenemos que confiar en Dios hasta el último detalle de nuestras vidas. Y eso es confiar que Él ya tiene una persona y confiar que Él, claro, lo va a hacer saber en su tiempo en una manera perfecta. No hay mejor o menor manera de hacer saber algo. Dios va a hacer saber bien quién va a ser en una manera y un tiempo perfecto. Y nosotros por lo mientras no debemos estar viendo, no es tanto con quién me voy a casar, cuando la verdad la juventud y la soltería no se trata de eso, nunca se ha tratado de eso. Eso es ya ir a tomar otro paso, que es otra etapa. La juventud se trata de crecer y conocer a Cristo. Entonces, la meta no es esa, pero sí debemos tomar iniciativa también para orar por esa persona, considerar que ella vive, orar por sus luchas, orar por su vida espiritual. De igual manera, yo quisiera que mi futuro esposo estaría haciendo esto por mí, tomar una iniciativa para amar a esa persona desde ahorita. Así es, Avi. Y yo creo que como esta pregunta tú la has de haber escuchado ya muchas veces, por eso quise hacerla, pero me pongo a pensar cuánto cambiaría nuestro concepto o a cuántas parejas, por ejemplo, o a cuántas chicas o chicos realmente el dedicarle tiempo a la oración para comprender la voluntad de Dios respecto a esta situación, o sea, cuánto nos ayudaría, cuántos errores nos evitaría, ¿no? Hace poco yo platicaba, déjame te comento, Avi, con un amigo respecto a esta situación del matrimonio.
Y platicábamos que como, o sea, como tal, el matrimonio no es algo malo, ¿no? Incluso lo vemos desde Génesis, cuando Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, claramente vemos cómo el propósito de Dios también puede ser ese, ¿no? El matrimonio. Pero yo creo que llega a pasar o puede llegar a pasar, que alguien esté tal vez idolatrando el matrimonio, ¿no? Y que tal vez por eso Dios pueda esperar a que esa persona deje ese pensamiento, porque sería algo que tal vez le quitaría el lugar a Dios, ¿no? Como bien lo mencionas, nuestro corazón tiene que ser totalmente centrado a Cristo, y yo creo que si no somos o no encontramos esa plenitud en Cristo, yo creo que tal vez una relación de matrimonio no pudiera funcionar. ¿Tú qué opinas, Avi? Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo creo algo. La felicidad es un sentimiento, igual que es la tristeza o el enojo. Es un sentimiento que Dios nos diseñó con sentimientos. La felicidad lo puede encontrar cualquier en alguien más. La felicidad, pero no el gozo, porque el gozo en Cristo es diferente. El gozo es reconocer la gloria y la gracia de Dios. Entonces puedes, claro, encontrar una felicidad superficial y vacía en algo o alguien más, pero jamás vas a encontrar gozo. Y el gozo es el que se sostiene en lo bueno y en lo malo, porque la felicidad es algo que se basa en circunstancias, se basa en cómo te va, ¿no? Creo que nuestra satisfacción tiene que estar en Cristo antes de cualquier cosa. Entender primero el propósito del matrimonio, no buscar tus propias motivaciones e intenciones para un matrimonio si Dios ya tiene eso, ya tiene un propósito allí. Entonces, primeramente analizar cuáles son las intenciones, cuáles son las motivaciones y también que sea fundamentada totalmente por Dios, porque si no, lo estás haciendo por egoísmo, lo estás haciendo por la felicidad temporal y superficial que puedes recibir de esa otra persona. No lo estás haciendo porque es una convicción que Dios te dio y no lo estás haciendo en gozo en Cristo. Y el gozo es el que te va a mantener, es lo que va a mantener. El gozo en Cristo es lo que mantiene un matrimonio. Porque tú te estás casando, cualquier que se va a casar, te estás casando con otro pecador que te va a fallar, que te va a decepcionar y no va a ser fácil. Entonces, si la felicidad es lo que está montando y sosteniendo eso, va a caer así de rápido. Tan rápido que ni vas a tomar 3 respiros y ya se va a acabar. Entonces, yo creo que tenemos que primero buscar y analizar, pero sinceramente, cuál es la intención que tienes, cuál es tu convicción, qué ha dicho Dios y también cuál es tu propósito atrás de eso. Si tienes el mismo propósito que Dios diseñó para el matrimonio o si tienes tu otro que tú ya te hiciste en tu corrupción. Claro, alguna idea preconcebida, ¿no? De hecho, eh, me pongo a pensar un poco, o sea, con las respuestas que nos has dado, Avi, o sea, uno empieza a ver, o digo, del otro lado que nos están escuchando, tal vez pueden ir hilando las ideas, ¿no? Ok, primero, ¿qué necesito? Pues un nuevo corazón. ¿Cómo puedo obtener ese nuevo corazón? Bueno, ya vimos, por medio del Evangelio. Es el Evangelio que nos da el nuevo corazón. Y entonces empezamos a ver cómo viene esa transformación, ¿no? Ok, nos da el nuevo corazón, después empezamos a morir al yo, que es lo que decía Cristo a fin de cuentas, ¿no? Toma tu cruz y sígueme, o sea, muere a ti mismo, muere a tus deseos. Empezamos tal vez a ver un poco más por los demás, empezamos a confiar en Él, empezamos a orar, empezamos a tener esa relación, ¿no? Y digo, tal vez ya podríamos estarnos encaminando a lo que es el deleite en Cristo. La pregunta que te hacía del matrimonio, de cuál podría ser mi pareja, es porque creo que también una decisión apresurada respecto al matrimonio puede frustrar ese deleite que podemos encontrar en Cristo. Pero creo que también hay otro punto o hay otra cuestión que puede afectar, y yo creo que bastante, quizá más de lo que podemos alcanzar a comprender, ese deleite en Cristo. Y tal vez no se habla mucho en cuestión de los jóvenes, pero yo creo que es necesario hablarlo. No sé si tú nos pudieras platicar algo, Avi, respecto a la pureza sexual,
porque bien sabemos que eso también toca fibras íntimas en nuestros corazones y quisiera que nos comentaras un poco respecto a qué hay de la pureza sexual, que, o sea, tú conoces cómo están los medios de comunicación totalmente saturados de mensajes subliminales respecto al sexo, escuchamos o hay música, vaya, ¿no? El famoso reggaetón y todas esas cuestiones de sexo, o sea, por todos lados nos quieren bombardear. ¿Qué hay de la pureza sexual en cuanto al deleite en Cristo, David? Este, vamos a ver Efesios, lo que tenemos que entender lo que es la pureza sexual y la importancia y ver lo que dice Dios al respecto. En Efesios 5, 25, 27 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como, está haciendo una comparación aquí, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Y ya hablamos un poquito de lo que es la santificación. Para santificar es un proceso, ¿no? De separarnos, porque ser santo, Dios siendo santo, es Dios literalmente en su persona. Ser santo es Dios, es ser Dios, porque es apartado de todo mal y apartado de todo lo que no es Dios. Y ya para ser santos nosotros y santificados por Dios, es nosotros cubiertos en la sangre de Dios en un proceso de separación de ese pecado, en unicidad con Dios y su persona. Entonces dice aquí, y se entregó a sí mismo por ella, Cristo entregándose a sí mismo por la iglesia, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Dios hace muchas comparaciones y nos habla mucho de que la relación entre Cristo y la iglesia es como debe ser la relación entre el esposo y la mujer. La mujer debe ser entregada al esposo sin mancha y sin arruga, entregándose a su esposo limpia, ¿no? Debemos buscar entregarnos a nuestros maridos en la misma manera que Dios quiere que la iglesia se entregue a Él, santificándola por el lavamiento del agua de la palabra. Nosotras mujeres, y digo también los hombres, deben en este tiempo estar santificándose, o más bien que Dios te santifica por el lavamiento de la palabra de Dios. La pureza sexual es un tema muy fuerte y esta generación es más atrevida de lo que yo he visto, de lo que yo he podido ver hasta en el mismo colegio. Cuando estaba estudiando la preparatoria en Estados Unidos, son muy atrevidos. Los jóvenes son mucho más atrevidos. Y no digo que no siempre hemos tenido este problema. El problema de este pecado siempre ha estado, solamente que en esta generación es más evidente al ojo. Es lo único diferente, es más evidente al ojo. Y eso provoca aún más a otras personas y es muy peligroso. La pureza sexual, la sexualidad, o más bien el sexo, es algo hermoso que Dios tuvo con el propósito en un hombre y una mujer. Es una manera de glorificar a Cristo en un matrimonio. Solo que la humanidad ya lo ha perversado y es importante también darle gloria a Dios por medio de eso. Y tenemos que considerar que tenemos que tomar en cuenta, como ya te mencioné, la vida de nuestros futuros cónyuges. Ya viven. Tenemos que respetarlos y honrarlos desde ahorita, aún por medio de nuestra pureza sexual ahorita. No después. Debemos buscar darle ese regalo de nuestra pureza. Mi papá dijo, Abby, te voy a estar cuidando como no sabes, porque yo voy a estar ahí en el día de tu boda, te voy a entregar pura a tu esposo y voy a gritar, yo la entregué pura, yo hice todo esto, gracias a Dios que la entregué pura, porque ya es muy escaso, el sexo se toma como un juego y la verdad no es un juego, es un regalo que debes buscar a dar a tu futuro cónyuge, es un regalo de Dios y es un regalo que debemos buscar a dar a nuestros futuros maridos y esposos. Totalmente
de acuerdo, Avi. De hecho, sí, o sea, como lo comentas, es triste de verdad mirar cómo está la sociedad, ¿no? Ante tanta situación, como dices, por cualquier cosa, pues es ya, o sea, sexo, 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 sexo por doquier. Y incluso me pongo a pensar en algunas personas que tal vez no se hayan guardado para el matrimonio, tal vez no conocían de Cristo, tal vez pudieron haber escuchado de él, pero digo, cayeron en alguna tentación, no sé, pueden pasar mil cuestiones, ¿no? Para todos aquellos, ¿hay esperanza? ¿Hay algo que puedas compartirles? Claro que sí, claro que sí. Tenemos que entender ahorita ya lo que es la gracia de Dios. Es un amor inmerecido, es un amor abnegado, sacrificial. Dios es un Dios de gracia. Él no me perdonó solamente de esto que hice o esto que hice. Él perdona de todo pecado. Él es capaz y Él quiere perdonar de todos nuestros pecados. Vemos su gracia, de hecho, en Sofonías 3, 1 a 2, que dice, ay de la ciudad rebelde y contaminada. Está personificando una ciudad ahorita. Y dice, y opresora, no escuchó la voz, ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Y ya me estoy ya viendo a mí, yo así, que, o sea, imagínate que Dios te está hablando a ti en esa manera. O si esta profeta no está hablando de una ciudad, que está hablando literalmente de ti. O sea, que no escuchó la voz de Dios, no confió en Dios. Y dice, versículo 9, 11 a 12, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré en medio de ti los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Vemos la gracia de Dios aquí y dice en versículo 17, Jehová está en medio de ti poderoso, está hablando del poder de Dios, aparte de su gracia, el poder de Dios. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos. Dios no solamente es un Dios que salva, un Dios de gracia, sino se alegra en restauración. Dios se alegra en restaurarte. Dios se alegra en ver lo que hiciste, ver tu arrepentimiento, ver tu corazón, llorar contigo, doler contigo y restaurarte. Es un Dios personal. Hay esperanza y yo no veo ningún otro ídolo que se ha creado un mundo haciendo eso. Todo tiene que ver con vanidad o lo que te puede dar o cómo puedes vivir o cómo y tal y tal y tal. Pero la verdad, Dios, el único verdadero Dios es un Dios personal que viene y es humilde, que ama. Y es hermoso ver la gracia de Dios y será hermoso ver la gracia de Dios hacia no solamente con mi vida, como lo he visto, pero también en las vidas de las chicas o los chicos que no se han guardado. La gracia de Dios es suficiente. No creo que se puede decir eso suficiente. Es suficiente la gracia de Dios. Así es, su gracia es más grande que cualquier pecado que hayamos podido haber cometido. Y de hecho, qué bueno, muy buena tu respuesta, Abby. De verdad, sé que esto brinda esperanza, tal vez para personas que hayan cometido errores en su pasado, tal vez alguna persona, algún desliz que pudo haber pasado, porque también eso le hace ver que a pesar de todo eso, Dios muestra su misericordia, ¿no? Me acordaba mientras te escuchaba del Salmo 51:10, ¿no? Como David con ese corazón arrepentido buscaba incluso un nuevo corazón, ¿no? De esto que estamos hablando, cree en mí, Dios, un corazón limpio y puro. O sea, realmente necesitamos ese nuevo corazón y lo mejor de todo, como dices, es que hay esperanza, que de verdad Cristo nos da ese nuevo corazón que necesitamos. Y yo sé que también hay muchas personas que pueden sentirse juzgadas o atacadas por algún pasado tal vez que tuvieron donde no conocían del Señor y vienen en arrepentimiento
mucha gente los puede juzgar y decir, ay, sí, ¿no? Ahorita tú ya muy santo o lo que tú quieras, muy aleluyo, lo que se te antoje, pero antes, ¿qué tal, no? ¿Cómo estabas? Entonces es bueno la respuesta que diste, Abby, porque muestra esperanza, no solo para aquella persona que ha sido que ha mostrado arrepentimiento, ¿no? Sino también para todos aquellos que tal vez están viendo un cambio en esa persona, también para ellos hay esperanza en Cristo Jesús. Y todo esto va ligado con ese corazón que desde el principio tú mencionabas, ¿no? Un nuevo corazón se necesita, si no, nunca vamos a poder deleitarnos en Cristo. Así que, Abby, con todo esto, y ya quizá para empezar a cerrar el tema o empezar a los últimos minutos, ¿cómo podría entonces forjar un corazón conforme al corazón de Dios para poderme deleitar en él? Vamos a ver Romanos 12:2, que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que ver esto. Aunque Cristo te da un nuevo corazón, nosotros seguimos en la carne, seguimos pecando. Ay, perdón. Ok, en este tiempo, en este aprendizaje, en esta escuela que estamos ya, una escuela, ya cuando estás con Cristo ya es una escuela nueva, la verdad. Cuando ya estás aprendiendo y ya estás creciendo, tenemos que aprender también a analizarnos, conocer cuáles son nuestras luchas, cuáles son las cosas que fácil nos agarra la atención, que no debería agarrarnos la atención. Es en lo que todavía estás aferrada del mundo que no deberías estar. Analízate, aprender a ser sinceros con nosotros mismos. Tenemos que aprender a ser sinceros con nosotros mismos y no ocultar y decir, no, eso no lo voy a tocar, no está en serio, no, 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 no. Tenemos que ver todo tal y como es sin filtros, sin nada, y ver y reconocerlo. Y no solamente reconocerlo, pero también pedir ayuda, pedirle a Dios ayuda por esto. Y Dios en ese tiempo va forjando nuestro corazón. Ya vamos a estar más transformados cada vez porque Él nos está puliendo. Él está viendo el asco que está en tu corazón, te lo está mostrando y lo va transformando en tiempo. Y así solamente es un proceso, es la santificación, es un proceso tener un corazón así. Así es, Abby. Ese proceso diario, constante de búsqueda al Señor, de meternos a orar. Hace poco platicaba igual con un amigo. Yo creo que hay veces que nos enfocamos en diversas cuestiones o pensamos que tenemos que hacer tal vez cosas muy locas o no sé, para tratar de escuchar a Dios, para renovar nuestra mente, como lo mencionaba Romanos 12:2, eh, que ahorita nos lo citabas. Y yo creo que cuando comenzamos a querer forjar ese corazón, así como lo mencionas, también, o un punto muy importante que también me gustaría comentar a todos los que nos escuchan, es en esa intimidad en la oración. Cuando nos acercamos a Él y simplemente en una acción de gratitud, creo. De hecho, creo que eso pudiera ser cuando ya caemos en el deleite en Cristo, o no sé, Abby, una vez que ya ha sido forjado el corazón, bueno, nuestro corazón conforme al corazón de Dios, ¿cómo sería en respuesta nuestro corazón? ¿Cómo sería nuestra actitud? ¿Cómo sería el deleitarnos verdaderamente en Cristo? ¿Cómo actuaríamos nosotros? O sea, la pregunta es cómo actuaríamos nosotros ya cuando nuestro corazón está en ese estado de ser adelante de Dios. Es correcto. Ay, yo digo adoración, la verdad, la adoración y gratitud adelante de Dios. La adoración y gratitud es muy importante. Nosotros primeramente tenemos que ver que somos diseñados adoradores. Si no adoramos, y desde la caída, nosotros no estamos adorando a Dios, ya estamos adorando algo o a alguien más. Y buscamos satisfacernos en esas adoraciones, pero ya en Cristo, ya por medio de la cruz, nosotros podemos adorar a Dios nuevamente en un pacto unido. Y es hermoso ver eso, pero la adoración sí es muy importante y digo esto por esta razón.
tenemos que ver la actitud de nuestro corazón. Ya estando en este estado, ya nuestro corazón estando en este estado de ser intenso adelante de Dios, tenemos la adoración, el fin de todo es adorar a Dios, darle gloria a Dios, ¿no? Pero un corazón que no está en esa adoración o no está en gratitud con Dios está en idolatría, porque ya está adorando nuevamente a lo que no es Dios. Y eso es idolatría, es amar y darle gloria a algo que no es Dios. Y cuando ya tienes un corazón con idolatría, eso abre la puerta de tu corazón a toda clase de pecado. La adoración es importante, y no solamente por las consecuencias que hay de eso, sino porque es una manera de conocer a Dios más. Es el propósito de nuestro respirar todos los días. Es el único propósito que hay, es esa adoración, ya teniendo este corazón forjado a Cristo. Así es, Abby. Y a lo que iba, quería mencionar, creo que cuando realmente comenzamos a tener un deleite en Cristo, vamos a reaccionar inmediatamente en gratitud a Él, en amor, en entrega. Y yo creo que mucha gente luego piensa, es que la adoración, pues son los que tocan, ¿no? Los de la música, los de la alabanza. Pero no, o sea, una vida en adoración, una vida en entrega a Dios, en obediencia, en esas noches, vaya, de intimidad con el Señor, donde te metes en tu cuarto, comienzas a orar, y no de una manera tal vez para pedir, y no por el hecho de que esté mal pedir, sino de que simplemente te enfocas en exaltar su nombre, en glorificarlo, en, no sé, exaltar cada uno de sus atributos, deleitarte en su palabra. Y yo creo que eso es lo que hace mucha falta como jóvenes, ser como David, que decía, yo me deleito en tu enseñanza, deleitarnos en él, pasar tiempo de verdad postrados ante Él, buscándolo en intimidad, y creo que eso va transformando nuestro corazón, nuestra vida, y todo eso se refleja también al exterior, y creo que hace mucha falta que muchos otros jóvenes también se metan cada día más en deleitarse en el Señor, y como tú bien lo mencionas, Abby, es un proceso. Creo que no hay que desesperarnos, hay que entender que es parte de la santificación, como lo decías, estar abandonando ciertos malos hábitos, algunos pecados, tal vez que por ahí estén todavía resistiéndose a morir. Entonces, creo realmente, Abby, que ha sido muy, ¿cómo decirlo? Muy beneficiosa esta plática, este diálogo. No sé si tengas alguna, ¿cómo decirlo? Algunas recomendaciones tal vez para las personas que nos escuchan, alguna forma en la que tal vez a ti te haya servido deleitarte en Cristo, no sé, algún libro, algún devocional, algún modo de estudio de la palabra. No sé si pudieras compartirnos algo, Abby, para todos los que te estamos escuchando. Sí, claro. Me gustaría compartir esto que yo aprendí recientemente y no solo, pero no solamente, es que yo lo sabía en mi mente, yo lo aprendí en mi corazón últimamente, y eso es que si nosotros como cristianos, si no estamos satisfechos en Cristo, jamás vamos a estar satisfechos con nuestra familia, con nuestros esposos o esposas, o con nuestra iglesia o con nadie, y mucho menos en un matrimonio. Si nuestra satisfacción no está en Dios, no vas a estar satisfecho o satisfecha en nada, 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 nada. Siempre vas a quejarte con algo, siempre vas a estar buscando manera de encontrar una felicidad, y la verdad es que no es así. Busca satisfacción en Dios porque solamente Él es suficiente para satisfacerte. Él es la única esperanza. Ninguna esperanza falsa que ofrece este mundo es suficiente. Ninguna es. Ninguna nunca ha sido, ¿no? Y mi papá me habla mucho de esta satisfacción, y lo que él me ha dicho es, una vez hace unos años él me dijo, es muy fácil saber lo que estás aprendiendo en la mente, pero tienes que aprender a aplicarlo con tu corazón.
tenemos que aprender a hacer eso. Yo les animo en la misma manera que me estoy animando a mí misma por medio de este vivo, y estoy animando a Daniel también, es que busca total satisfacción en Dios, porque es una decisión que se toma no una vez cuando fuiste salvo, es una decisión que se toma todos los días, es ser satisfechos en Cristo todos los días, morir aquí todos los días, vivir por Cristo todos los días. Totalmente de acuerdo, Abby. Una cosa, como bien lo mencionas, ¿no? Una cosa es comprenderlo aquí, pero ya muy diferente cuando baja al corazón. Y recuerdo que así me pasó con la gracia, cuando pude realmente descender, bueno, obviamente es el Señor, ¿verdad? Por medio de su Espíritu Santo, descender la gracia, el concepto de la gracia al corazón es cuando todo cobra sentido. Y pues bueno, Abby, muchas gracias, de verdad, ha sido todo un placer, todo un honor el tenerte aquí con nosotros. A nombre de todos los que formamos Sal y Luz, de verdad te doy muchas, muchas gracias. Que el Señor te siga bendiciendo, te siga usando, porque de verdad que lo que el Señor tiene para ti es grande. Muchas gracias, Abby. Espero en otra ocasión poder volver a compartir algún tema contigo y que nos pueda seguir también bendiciendo con todo lo que te está enseñando el Señor. Ay, no, pues a ti también por invitarme. Gloria a Dios por todo esto, porque para Él es toda la gloria. Gracias. Así es, Abby. Pues bueno, cuídate mucho, Abby. Salúdame a tu papá y a toda tu familia. Les mando un fuerte abrazo. Dios te bendiga y pues nos estamos viendo. Bye. Bueno, como pueden ver, tuvimos una plática bastante enriquecedora. Gracias a Dios por la vida de Abby Owen. Yo quisiera animar a todos ustedes que nos estuvieron escuchando en este día a que no se rindan ante diversas situaciones que puedan estar pasando. Como jóvenes, sé que estamos enfrentados y que todo el tiempo estamos luchando tal vez con la sociedad, con los amigos, con el pecado, pero creo que el día de hoy Dios por medio de Abby nos habló y nos mostró que a pesar de los errores, a pesar de todo lo que puede, que uno pueda decir es que yo no siento digno, yo no me siento digno de acercarme a Dios, yo creo que a pesar de todo eso, hemos visto que el Señor nos da de su misericordia cuando nosotros nos acercamos realmente queriendo ese corazón nuevo. Porque como nos lo decía Abby, si no tenemos ese corazón nuevo, un corazón de piedra simplemente no puede vivir, no tiene vida, está muerto. Y yo de verdad los animo a todos ustedes a que busquen deleitarse en el Señor, busquen ustedes realmente a Dios, no solamente se queden con lo que sus padres les han dicho, lo que su pastor les ha hablado de Dios, ustedes métanse en oración, métanse en su cuarto, tomen la palabra de Dios, búsquenlo, búsquenlo, porque de verdad que quien lo busca de todo su corazón lo hallará. Así que de verdad, muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros, por habernos acompañado. Compartan este video. Sé que puede ser de bendición para otros jóvenes o algunas otras personas, algún familiar que ustedes tengan. Muchas gracias a todos los que estuvieron comentando. Gracias a todas las iglesias que también estuvieron aquí con nosotros en la transmisión. Saludos a Punto Viña, Coinonía, Juan Church, Roca Viva, Jehová Nisi, Dios es Amor. Gracias a también la iglesia donde se congrega Abby en Querétaro. Si recuerdo bien es Vida Nueva. Y pues bueno, un saludo a todos los que están aquí con nosotros. Muchas gracias y recuerden, seamos una generación que sea sal y luz. Bendiciones.